luego pierde su grupo amino, alfamino, y va a ser utilizado en el ciclo de Lawrence que ya lo vamos a ver. ¿Qué tan impaciente por ver el ciclo de Lawrence? Aquí se lo presento. Ok, no se asocia porque es mucho más de lo que saber. Una parte, no es todo, es una parte. Entonces enlazando lo que hemos visto, vamos a ver que los aminoácidos que están llegando al nivel, que van a ser degradados. Este es la mitocondria del hígado. Aquí tenemos el citoplasma, el hepatocito, aquí tenemos la región intermembrana, la membrana externa, que es permeable, la membrana interna, que es impermeable. O sea, todo lo que pasa ahí tiene que ser a través de transportadores. Y tenemos la matriz mitocondrial, que es el interior de la mitocondria, donde ocurren estas reacciones, inclusive ustedes saben el ciclo de los ácidos. Bien, entonces ya vimos cómo se formaba la glutamina en el resto de los tejidos hepáticos. Vimos cómo se formaba así. Entonces esa glutamina pasa a la sangre y llega al hígado. El hígado ingresa a los hepatocitos y luego es transportada al interior de la mitocondria. Pasa a la matriz mitocondrial, es transportada. Más que todo a nivel de la membrana interna mitocondrial. Y vamos a ver cuáles son los mecanismos de transporte, los sistemas de transporte que intervienen allí. Pero por el momento, por eso que le digo que esta es parte de la película. Entonces, la glutamina, que viene de haber sido sintetizada en los tejidos extrahepáticos, pasa al citoplasma de los hepatocitos y a la matriz mitocondrial. Ya vamos a ver qué pasa con esto. Los aminoácidos, acabamos de ver el ejemplo del ciclo glucosa-alanina, ¿verdad? Supongamos que esta sea la alanina, reacciona con un alfa-cetoglutarato, con la destina a una reacción de transaminación, en este caso la alanina transferasa, pero si es aspartato, sería aspartato transferasa, etcétera, etcétera. Entonces, el alfa-cetoglutarato, como vemos, se convierte en glutamato. Y el aminoácido da origen al cetoácido correspondiente. Si es alanina, sería entonces piruvato. Si es aspartato, sería oxalacetato. Y bueno, y allí va. Ok, se forma el glutamato. O esta reacción ocurre, como vimos en la lámina anterior, en el citoplasma de los hepatocitos. No se les olvide, no solamente el tejido donde ocurre, la célula, el tipo de célula donde ocurre, sino en qué compartimiento de esa célula ocurren estas reacciones. Entonces, ok, se forma el glutamato, aquí está lo de la ligándose el piruvato. Ese piruvato ya tiene utilizado en la gluconeogénesis. El glutamato que se forma en esta reacción de transaminación a partir de como por ejemplo, de la alanina del músculo del ciclo glucosalanina, el glutamato es transportado a la matriz mitocondrial. Ingresa a la matriz mitocondrial, no por difusión, sino por transporte. Entonces, vamos a ver cómo es ese mecanismo de transporte.
el glutamato pasa a la matriz mitocondrial y aquí es donde comienza el dolor. Entonces ya tenemos dentro de la mitocondria la glutamina y el glutamato. Vamos a dedicarse a la glutamina. La glutamina es transportada a la matriz mitocondrial, al interior de la mitocondria. La primera reacción, y ya se lo mencioné, es la acción de la glutaminasa. La glutaminasa, esta enzima cataliza la eliminación del grupo imino de cadena lateral de la glutamina, liberándose ion amonio. Tenemos amonio, convirtiéndose la glutamina en glutamato. A su vez, tenemos glutamato que ingresó a la mitocondria del producto de esta reacción de transaminación con aminoácidos que están llegando al hígado, por ejemplo, luego de una ingestión de proteínas y de un exceso de proteínas. Como no podemos almacenar aminoácidos, hay que convertirlos o en energía o en otras maneras. Pero bueno. Gracias. Entonces, el glutamato que ingresó a la mitocondria, bueno, se suma al glutamato que proviene de la eliminación del grupo amino que está lateral de la glutamina. Entonces tenemos dos fuentes de glutamato, porque el amoníaco va a ser utilizado en la síntesis. Luego, este glutamato, como ya lo vimos también, pierde su glutamina, su grupo alfa-amino, perdón, convirtiéndose en alfa-cetoglutarato. Al perder el glutamina, este grupo alfa-amino, se libera este ion amonio en la matriz mitocondrial, catalizada por la enzima glutamato de hidrogenasa, que también la vimos. Luego veremos qué pasa con este alfa-cetoglutarato. Este ion amonio está liberando acá. Es utilizado para la síntesis de una molécula que se llama carbamoil fosfato. Tanto el nombre como la estructura de la molécula tiene más, por el cabo abajo, un pedo diseñado por encima, qué reacción son reversibles, cuáles no. ¿Sí? Se lo voy a preguntar. Entonces, fíjense, este ion amonio reacciona con CO2. En muchos libros aparece CO2, pero realmente no es CO2, es bicarbonato, porque el CO2 se convierte en ion bicarbonato. Tanto el ion amonio como el ion bicarbonato se unen para formar carbonato fosfato, que es esa molécula que está acá. Fíjense que tiene un grupo carbonilo y un grupo amino. Y por otro lado, en el otro enlace que queda libre, porque es un doble enlace, 3, el cuarto enlace tiene un grupo fosfato. De ahí el nombre de carbamoil fosfato. De ahí es, y ahí es donde proviene ese nombre. Ok. Pero ¿cómo ocurre esa reacción? Uno, tiene que ser catalizada por enzima. Como ya sabemos, todas las reacciones, casi todas las reacciones en nuestro organismo, en nuestro metabolismo, son catalizadas por enzima. Aquí interviene, lo bueno del ciclo de la urea es que el nombre de las enzimas está dado por el producto que se origina en esa catálisis. Como aquí se sintetiza el carbamoil fosfato, y es una reacción de síntesis, porque fíjense que aquí se está utilizando TP. Entonces, ¿cuál es el nombre?
carbomoil fosfato sintetasa. Ya simple como. Ahora, sin embargo, a esto se le llama carbomoil fosfato sintetasa 1, número romano. ¿Eso quiere decir que hay otra carbomoil fosfato sintetasa? Sí, en el citoplasma del hepatocito, pero no tiene nada que ver con el ciclo de la urea. Tiene que ver con otra reacción que no nos interesa a este nivel. Por eso entonces hay que diferenciar la carbomoil fosfato del hepatocito, de la mitocondria del hepatocito, como carbomoil fosfato sintetasa 1, porque existe la carbomoil fosfato sintetasa 2. Yo lo puedo poner en una reacción y le digo cuál de las dos se interviene, ustedes se lanzan y dicen que la 2, de la 1. Y son isoactivas, pero intervienen en reacciones similares, pero para diferentes rutas metabólicas. Bien, entonces, además de la enzima y de los sustratos, fíjense que estos sustratos impulsan. El sustrato principal es el amonio. El CO2 se libera dentro de la mitocondria, ¿sí o no? Hay producción de CO2 dentro de la mitocondria, que sería el otro sustrato, ¿verdad? A patada, ¿verdad? Cuando se está degradando, es más, si se está utilizando alfa-cetoglutarato, o se está partiendo de citrato, ahí hay CO2 para tirar, ¿sí o no? De hecho, allí es donde se produce el CO2 que nosotros exhalamos a cada momento que expiramos, ¿no? que exhalamos, expiramos que cuando exhalamos, ¿verdad? Inspiramos, expiramos. Y tomamos oxígeno, inspiración. Ok, entonces tenemos sustratos. Sí, pues se están degradando los aminoácidos. Tenemos un amonio, tenemos un ion bicarbonato. Importantísimo. Esta es una reacción de Herbold que exige una enorme cantidad de energía. Que es muy distinta a las reacciones endotérmicas. La endergónica requiere energía. Endotérmica que requiere calor. Vamos a diferenciar esas dos cosas que no es lo mismo. Pero bueno, pues el calor es energía. Energía química. Calor, energía térmica. Entonces, bien, se requieren 2 ATP, imagínense, la cantidad de energía para formar esta molécula de carbomoil fosfato. O sea, que degradar aminoácidos o eliminar ese ion amonio no es de gratis. Requiere que el equivalente, vamos a hablar de, para simplificar, ¿no? 2 moles de ATP, vamos a decir, 2 ATP. Ok, 2 ATP que se convierten en 2 ADP más fósforo inorgánico, ¿verdad? El otro fósforo que falta aquí queda unido al carbomoil, ¿sí? Luego hay una segunda reacción. Formado el carbomoil fosfato en la matriz mitocondrial, que sabemos dónde viene,
el carbamoilfosfato va a reaccionar con un aminoácido que ustedes no conocen, pero que se lo presento y que de ahora en adelante, aun cuando no forma parte de las proteínas, es un aminoácido clave, extremadamente clave para el catabolismo de los aminoácidos, y en particular el ciclo de Lavoie, que es la ornitina. Se lo presenta, aquí está la ornitina. Bien. La ornitina tiene su carbono alfa, un grupo alfamino, un grupo alfa-carotilo, un grupo de cadena lateral, que aquí está abreviado. Tiene 3 grupos metilos, y termina en un grupo amino de cadena lateral. La pregunta es, si se lo puedo hacer en el examen, ¿a quién se parece la ornitina? ¿Cuál es el primo? La lisina. ¿Cuál es la diferencia entre la lisina y la La ornitina? lisina tiene 4 grupos metilos y este tiene 3. Casi. Somos parecidos. Pero parecidos no iguales. Entonces, tenemos la ornitina y tenemos la lisina. Los que no lo vieron van a tener una visión borrosa para el parcial. Y por eso les machaco todas las clases. Tienen que saberse la estructura para poder relacionar y poder entender esto. Bueno, la ornitina que está acá, ¿sí lo ven, verdad? La ornitina, ojo, fíjense, dentro de la matriz mitocondrial, la ornitina reacciona con el carbamoilfosfato para dar citrulina, que es otro aminoácido que se nos presenta, que ustedes no conocen, no forma parte de la proteína, pero que es clave, fundamental en el catabolismo de los aminoácidos. La citrulina, fíjense que tiene su grupo alfamino, alfa-carboxilo, un grupo de cadena lateral, obviamente que es el líder de los metilos, ¿no? Que es los grupos metilos, pero y su grupo, su nitrógeno, pero además se le une el grupo carboxilo, que es el que está acá, dando origen a este aminoácido que se llama citrulina. Como ya se sabe en el pelo los 20 aminoácidos, que es un más que se tiene que aprender. La citrulina, ahora esta reacción, fíjense que se libera el grupo, el fósforo inorgánico que está acá, porque este grupo carbomoil se une a nivel del grupo amino de cadena lateral de la ornitina para dar la citrulina. La enzima. Como todas estas reacciones son catalizadas por enzimas, la enzima que interviene acá se llama ornitin transcarboamilasa. La escribo. Ornitina transcarboamilasa. ¿Tu guía?
sueños con esta así. Ornitín transcarbamidal, que utiliza como sustrato la ornitina y el carbono de fosfato. Esta enzima que sería ornitín y transcarbamidal. Entonces, se forma la citrulina, tenemos acá la citrulina, dentro de la matriz mitocondrial. Es una reacción también irreversible, fíjense que se rompe el enlace de alta energía acá. Es irreversible, así como esta que acá es irreversible. Se rompe el enlace de alta energía a nivel del carbono de fosfato, se libera fósforo inorgánico, se sintetiza la citrulina. La citrulina ahora es transportada al citoplasma. ¿Qué pasa al citoplasma? Se transporta. Vamos a ver también luego cómo son los mecanismos de transporte. La citrulina es transportada al citoplasma del hepatocitos y en el citoplasma de los hepatocitos continúa el ciclo de la urea. Una vez en el citoplasma, la citrulina es fosforilada a nivel de su grupo de cadena lateral. Entonces, fíjense, se utiliza una molécula de ATP y se libera pirofosfato. Se libera pirofosfato, quedando unido el resto de la molécula del ATP, o sea, el AMP, que es la adenosina monofosfato, queda unida al carbonilo de la citrulina, dando como producto la citrulil AMP. Se forma un intermediario, citrulil AMP. O sea, la adenosina monofosfato, fíjense que está unida al carbonilo de cadena lateral de la citrulina, que obviamente que todo el enlace pasa para acá. Generaliza lo que se denomina citrulil, o sea, la citrulina AMP, citrulina AMP. Esto es un intermediario. En una segunda reacción catalizada por la misma enzima, que no le he dicho el nombre, en una segunda reacción, este citrulil AMP reacciona con un aspartato. Y esa parte es el mismo que se ve acá. Ese aspartato pierde su grupo alfa-amino, que está indicado acá en verde. Está en verde. Convirtiéndose este aspartato en, si al aspartato le quitamos el grupo alfa-amino, ¿qué se convierte? Llama ciruato, o oxalacetato. Convierte en oxalacetato. Yo lo pregunto, porque ustedes se lo tienen que saber, pero volando.
y yo la patata le quito el grupo de familia, tengo que usar la patata. Es como el glutamato, si le quito, si se le elimina el grupo de amina, se lo pierde. O la alanina, etc. Entonces, el aspartato pierde, mejor dicho, se elimina su grupo amino, se le transfiere a la citrulina MP, sintetizándose la queda unido, aquí queda unido transitoriamente el aspartato a la citrulina. Sale el AMP y se forma lo que se llama arginosuccinato. Vamos a esta molécula, ¿cuáles son sus componentes? Esta parte de la molécula es el aspartato. Y esta parte de la molécula es la citrulina, ¿sí o no? Entonces se forma la citrulina MP, nosotros tenemos que un paso. Entonces fíjense, recapitular, citrulina pasa al citoplasma, en el citoplasma a la citrulina se le une el grupo AMP para formar la citrulina AMP. Ahora, el ATP se convierte, el ATP se rompe liberando pirofosfato. Este pirofosfato está acá. Luego se rompe para dar los grupos, los fosforatos orgánicos, a través de una reacción catalizada por qué tipo de enzima. ¿Cómo se llama la enzima que rompe el pirofosfato? Pirofosfatasa. La pirofosfatasa. La pirofosfatasa rompe el pirofosfato en dos fosforos inorgánicos. Tengamos esto en cuenta porque vamos a hacer el balance energético del ciclo de la urea. Volviendo para acá. Entonces, el ATP reacciona con la citrulina, dando citrulina AMP, se libera pirofosfato que luego se rompe el grupo fosfato. O sea, dos enlaces de alta energía se están consumiendo allí. Luego la citrulina AMP reacciona con el aspartato. El aspartato queda unido transitoriamente a la citrulina, liberándose el AMP que está acá, se libera el AMP y se forma lo que se llama el arginosuccinato. Ahora, ¿por qué arginosuccinato? Si bien es cierto, esta parte de la molécula que está acá es el aspartato, pero también lo puedo ver de otra manera. Si yo lo veo como, si veo esta región de la molécula, esta es la arginina, ¿sí o no? Y la pongo. La arginina unida a otra molécula. Y esta molécula que está acá, ustedes la conocen. ¿Qué molécula es esta? Eso está. Aquí está como de cuando se queda especificado. A mí el mismo nombre lo dice, lo que le decía. Que hay la mensaje de la urea que los productos, el nombre está dado por su composición. Okay. Aquí tenemos arginina, que queremos oxidar, pero como están unidos covalentemente,
sería arginosuccinato. ¿Ok? Volviendo, citrulina más ATP, la citrulina MP, luego se une citrulina MP al aspartato para dar arginosuccinato. La enzima que cataliza esa reacción. Como el producto es arginosuccinato, la enzima se denomina arginosuccinato sintetasa. El prefijo es el nombre del producto al cual da origen o cataliza esa enzima, que es arginosuccinato, y sintetasa porque requiere de ATP. ¿Sí o no? Entonces, el nombre de enzima arginosuccinato, que es el producto sintetasa. Lo anterior era exitoso. ¿Ah? Ya ahorita salió. Porque usted dijo que Está en los sábados. un grupo amigo que vamos a la semana. No, espera. Ah, Está en no, la no, mitocondria y No, pero porque queda succionado. no. Corregir. Realmente se une la molécula completa en las pasadas. Se une y lo vemos acá. Tenemos la pasada. Luego, se fija bien. se me divide. Esto es la pasada. Sigue unido aquí. Son 30. Esto es la pasada, ¿sí o no? Que ya la mitad. Esto y esto. Ahora lo que pasa Tres es que clases, luego, te falta la mitad de cuando la tú ves la clase. molécula ya unida covalentemente, esta región de la molécula es la arginina y esta región de la molécula es el sustrato. Y eso tiene así que no es una simple eliminación del grupo amino de las aspartato, obviamente cuando tú las aspartato le quitas el grupo amino se convierte en oxalato, pero en esta reacción particularmente no Pero lo soltó como un dato. ¿Ah? Yo lo soltó como un dato. Pero no está ocurriendo eso. Aquí no está ocurriendo. Sin embargo, esta parte de la molécula vamos a Que nunca hay interpretación. fundamental. Eso es fundamental para poder entender cómo sigue funcionando y cómo se alimenta el ciclo de labor. El ciclo de labor lo estamos viendo aquí, pero ay, ¿de dónde viene esa aspartato? El hizo. El que la primera reacción hacia este lado. Pero ¿cómo llegamos de esta parte de la molécula que sería